A continuación, Al Suave, entre amigos. ¿Sabías que en el transporte público y lugares con mucha afluencia de personas circulan miles de virus y otros gérmenes? Aplicar medidas de protección en espacios públicos como el lavado de manos, distanciamiento de 2 metros, protocolo de tos y estornudo, el uso de mascarilla y evitar contacto físico te ayudarán a prevenir el contagio con COVID-19. En El Guardián, esperamos ser útiles con nuestros contenidos para ayudarte a tomar buenas decisiones en tu vida. Bueno, influir en casi todas tus decisiones. El Guardián. Porque al estar bien informado, podrás tomar buenas decisiones. Y que no se te olvide activar las notificaciones del Guardián para recibir en tu teléfono las noticias directamente. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Regresamos, vamos subiendo sí, el Surquí, y nos van a terminar de contar la historia de San Ramón. Entonces, cuando gusten, caballeros. Bueno, después de que cuando yo salí, ya estaba con mi compañero Alex, que en ese momento era miembro de Hades. Escuchamos afuera un retumbo en la casa muy fuerte, inclusive dijimos, esa casa se va a caer. Obviamente los que estaban adentro, bueno, en este caso el único que queda del grupo es Jainer, y él nos puede contar qué fue lo que sucedió en ese momento. Bueno, cuando sacamos a Oscar, que nos pide salir y llevarlo hacia la salida, adentro quedamos, quedé yo, quedó Viviana, quedó Eva y quedó el periodista del noticiero con el que andábamos. Estábamos todos metidos en una misma habitación. Ya para ese entonces, después de 6 meses, toda la familia había ido sacando todos los muebles. Entonces ahí en esa habitación ya no había nada, solo estábamos nosotros sentados literalmente en el piso, ya sin ningún tipo de medio de grabación. Ya lo que estábamos viendo ahí era meramente la experiencia, porque prácticamente las baterías se habían agotado. Cuando estamos ahí empezamos a sentir un descenso fuerte de temperatura. ¿Qué significa eso? Se les conoce como cold spot. El descenso de temperatura es un frío instantáneo, inmediato, en un punto específico. Como que estamos ahorita, nosotros acá, ustedes estamos con, 20 grados, y de un momento a otro, en mi posición, a pesar de la cercanía que tengamos, sus 20 grados están acá, pero aquí descendió a 15. Ese es un indicativo, y es más, es el indicativo de referencia principal de que un fenómeno paranormal es real y se va a producir en ese momento. ¿Por qué? Por la carga energética calórica que la entidad supuestamente está absorbiendo para poder manifestarse o provocar algo. Entonces se le conoce como cold spot. En esa habitación la temperatura empieza a descender y de un momento a otro se empieza a sentir como una especie de vibrar, de una sensación rara. Y ha pegado las paredes un retumbo, pero era como si las estuvieran golpeando, pero como si eso se fuera a caer. Ahí fue donde nos levantamos y dijimos, ok, aquí nos vamos, ya suficiente, ya no más. Sentíamos de verdad que eso que estaba ahí nos estaba echando de la casa, y el retumbo fue, pero así, real, fuerte, contundente, y decidimos salirnos.
Cuando salimos, los chicos que están afuera, y ahí estaba Oscar, ellos oyeron el retumbo, ¿verdad? Y era como si la casa quisiera caerse con todo lo que estaba ahí adentro. Una vez que terminamos la investigación, les dimos el pase a un grupo que se contactó, que se dedica un poco pues, a la oración, a la limpia de energías a nivel espiritual y a lo que es, llamémoslo un poco liberación, pero no es una liberación. Y ya en ese proceso, como es parte religiosa, nosotros no los acompañamos en ningún momento, pero hicieron un recorrido por la casa, no sé cuántas veces fueron 2 o 3. No, ellos fueron una vez. Sí. Y sacaron una serie de objetos, según tenemos entendido, y a partir de ahí volvimos 1 o 2 veces, si no me equivoco, pero ya las manifestaciones fueron mermando a un punto en que en la última visita ya no hubo ningún tipo de manifestación. Los dueños de la casa la remodelan, pintan y la vendieron. Ahí tal vez acotar, Jainer, que de acuerdo con la versión de la señora, después de que este grupo, que son de corte católico, fueron a hacer digamos el ritual, por decirlo de alguna manera, ellos, los dueños, accedieron a volver a entrar a la casa y llevaron a una señora para que empezara a hacer limpieza y a un hermano de la señora para que hiciera reparaciones, precisamente con miras a vender la casa. Ya la casa de por sí había estado en venta tal vez hacía 5 o 6 meses, inclusive cuando nosotros íbamos a las investigaciones, la casa en ese periodo estaba en venta, pero la señora decía que había algo raro o extraño porque nunca se lograba concretar la venta. Incluso dice que llegaban personas, aseguraban que la casa les había gustado, que tal vez en horas de la tarde los contactaban para hacer ya el papeleo y todo lo demás, y misteriosamente esas personas nunca más se volvían a contactar con ellos. La señora que llevaron para limpieza posterior a este ritual de del grupo, valga la redundancia, religioso o católico, la señora dice que ella tal vez estaba limpiando y de pronto le tocaba en la espalda, o que le bajaban el volumen al radio, y lo mismo el hermano y la señora que estaba haciendo reparaciones, pero que nunca les generó así como un miedo muy, muy grande. Durante esa época, como bien dijo Jainer, nosotros regresamos a la casa unas 2 o 3 veces y la energía era como, no la energía, más bien hablemos de las manifestaciones, se seguían presentando pero con menos agresividad y menos fuerza. Y se lo consultamos a estas personas del grupo religioso y ellos nos decían que cuando en una casa realmente hay una entidad y ellos hacen algún tipo de ritual de este tipo, de esta forma, que no es como lo vemos en las películas o en las series, que pronto se fue y ya a los 2 minutos la casa quedó sanada. No, nos explican que eso se va debilitando al punto de desaparecer, por decirlo de alguna manera, pero que sí se pueden seguir presentando durante algún tiempo, y que por eso es que ellos a veces regresan a los 40 días exactos a realizar un segundo ritual, pero que en este caso no hubo necesidad. Incluso las palabras del líder de este grupo fueron, cuando los volvimos a contactar para ver cómo les ha ido, que se habían percibido una presencia de una entidad, pero no fuerte, ni peligrosa, ni maligna. Fue lo que nos dijeron. Y también a la señora le hicieron alusión de que se debía a espíritus de resentimiento. Como lo recalco, como lo dijo Jainer, nosotros ya en esa parte religiosa no entramos porque no es nuestro campo. Simplemente podemos decir con certeza que ahí sí estaba pasando algo a nivel paranormal, porque no había ningún miembro de la familia que estuviera provocando de manera inconsciente. Ya inclusive nosotros llegamos a dudar si alguno de nosotros estaba provocando inconscientemente algún tipo de fenómeno. Inclusive nos alejábamos 200, 300 metros de la casa durante las investigaciones, pero los fenómenos se seguían presentando. Entonces eso nos dio la indicación concreta de que realmente era la casa, la que era una típica casa encantada, como comúnmente se le conoce. Tengo una consulta que, bueno, ahí más o menos lo explicaste, que es de que no es algo mágico que llega y se acabó y ¡ay! Siento la casa libre. Pero ustedes que estuvieron ahí, ustedes que pasaron feo y se asustaron y todo, en algún momento no, cuando llegaron después de yo iba a decir la limpia, pero después de que llegara ese grupo católico, sí sintieron un cambio. O
no sé, ustedes llegaron y mira, ya no es como esa misma vibra que tenía antes la casa, ¿o no? ¿O sentían igual? Yo en mi caso, cuando yo me salí esa noche que estuvo muy fuerte, yo juré no regresar nunca más a esa casa. Y ya mes y medio después otra vez estaba ahí adentro, porque verdad, fue como en el momento que estaba asustado y todo lo demás. Pero yo, como esa noche que estuvo fuerte, nunca había sentido ahí. Porque igual, yo no soy psíquico, no soy medium, ni nada por el estilo. Pero sí, ese día yo sentía que había algo que estaba como por encima de nosotros. Y como les digo, yo me sentía observado, me sentía como una marioneta de algo o de alguien. Sinceramente, ¿puedo decir algo gracioso? Claro. ¿Se acuerdan uno de las cosas que hablan que puede pasar aquí en el Surquí? Ajá. Bueno, detrás de nosotros viene una ambulancia. Ok. Vamos a ver si la logro. Sí, no, la vamos siguiendo a ver si se desaparece. Sí. Exactamente. Es una de las... Sí, de las cosas que dicen, porque ahora nos bajamos un tirito y estábamos hablando y decían de cosas que pasan aquí en el Surquí, que aparece una muchacha, que aparece, ¿cómo se llama? Aparece de alguien de negro con la cara blanca. Ajá. Que hay una historia de un señor y una que ustedes nos habían contado es esta famosa de la ambulancia. Exacto. Entonces, la ambulancia o la carroza. O la carroza fúnebre. Así que cabe la posibilidad, no estamos diciendo que sea, cabe la posibilidad que es alguien que está siendo trasladado o alguien que haya un accidente más adelante, ojalá no sea eso. Pero me da mucha gracia porque son esas coincidencias graciosas que pasan. ¿A ustedes no les ha pasado algo así, una coincidencia, alguna investigación y que ustedes digan, no, esto no es paranormal, pero les da gracia que haya pasado? Es que dentro de las coincidencias también está la sincronicidad y ese tipo de temas que son parte de lo paranormal y que tienden a explicar un montón de cosas. Se supone, ahí va la ambulancia. Ahí va la ambulancia. De la Cruz Roja. Sí, es real. Por el momento es real, sí, es muy real. Se parece a la boca. Muy real, no nos tocó la fantasma. Lo sabemos. Bueno, si se desaparece está raro. Lo sabemos. Los encuentros paranormales son reales. ¿Cuánta gente se topa con alguien, no sabe que está viendo una entidad, que está viendo un fantasma, por decirlo de esa manera, y se percata a los días o minutos después de que lo que estuvo conversando con quien estuvo hablando no era algo carnal, por decirlo así? Bueno, me decía de las coincidencias. No, lo del sincronismo, que se habla de que nada es por casualidad, de que todo sucede por un motivo en específico y que en un punto determinado, pues llamémoslo el universo, las esencias, las energías coinciden para que esa situación que se tenía que dar se dé. Un poco de predestinación también se le puede conocer al asunto con eso, pero son hechos. Yo siempre pongo un ejemplo claro con eso. Un punto en la vida específico mío hizo que en un momento terminara, yo le dijera a Eva y a Alex, formemos un grupo. De algún momento yo había, por una razón específica, había conocido a Eva y a Alex, y por esa misma razón fundamos el grupo, y por esa misma razón conocimos a Oscar, conocimos a Charlie, conocimos a Chex, conocimos a cada uno de los miembros, pero hubo un detonante y por algo sucedió, y 10 años después todavía estamos acá. ¿Cuántas cosas en nuestra vida suceden que si uno se pone a maquinar y a darle vuelta, dice, ok, aquello positivo o negativo hizo que lo que esté sucediendo hoy tenga un sentido ahorita también? A eso es lo que le llamamos sincronicidad, sincronismo también, cuando todo en algún momento determinado del pasado llega a tener sentido para nosotros. Tengo un amigo, que ya falleció, Dios lo tenga en la gloria, el padre Sancho, que decía que y esto es el momento panderetoso de la entrevista, que es que uno le pasan situaciones en la vida
que después, a la luz de la fe, usted vuelve a ver para atrás y vio el por qué le pasaron esas cosas para llegar a lo que usted quería. Ya se desapareció Eso estoy viendo. la ambulancia. Lo que pasa está muy rápido. Lo que pasa es que cabe la posibilidad de que yo voy muy lento y esa ambulancia va. Además, aquí acaba, allá va. No. Sí, ya no, Además, ya. ahí lo pusimos para que vean que no estamos mintiendo. que tal vez esas situaciones que vos decís a la luz de la fe o a la luz de la experiencia de vida pasó por algo. Es el mismo concepto. Viéndolo desde el punto de la fe o viéndolo desde el punto de la ciencia, sigue siendo lo mismo. En algún momento todo lo que pasó llega a tener sentido. Exacto. Todo coincide en un punto determinado. Sí nos ha pasado, por ejemplo, en casos donde hemos logrado comprobar que hay alguna situación natural, física, biológica o química que es la que está provocando el fenómeno, y entonces se le aclara a la familia que realmente no es que estamos ante una manifestación de un alma, un espíritu. Recuerdo el caso de una señora que decía que el hijo tenía 6 meses de muerto, que de hacía 3 meses ella se había pasado a ir al apartamento donde él vivía y que consideraba, le parecía que el hijo le quería comunicar algo porque una fotografía que ella tenía de él sobre una cómoda, un pequeño, sí, una cómoda, lo que se conoce, cuando ella regresaba del trabajo la encontraba viendo hacia el espejo, como que se daba vuelta la imagen. Entonces, cuando se hizo la investigación, se logró determinar que la señora tenía la casa de ella abajo, el muchacho había construido un apartamento en la segunda planta, pero cuando ella bajaba las gradas, todo el apartamento de arriba se movía y la cómoda también, y por lo tanto el retrato que estaba, la fotografía, perdón, que estaba en un retrato de esos que tienen como una patilla atrás, también daba vueltas. Entonces obviamente el movimiento de toda la habitación hacía que la cómoda se moviera y por lo tanto la imagen también. Entonces, eran vibraciones de todo el día, tampoco es que por subir las gradas en un momentito daba eso, sino que a pequeños movimientos. Esos pequeños movimientos provocaban el movimiento de la fotografía. Entonces se le logró demostrar a ella. Lo mismo otro caso, recuerdo que la familia decían que en la noche se les abría las llaves del baño, del fregadero o algo así era, y se les dijo, bueno, se mandó a que cambiaran los empaques y todo eso, y nunca más volvió a pasar. Entonces sabemos que en la noche la presión del agua ya aumenta porque ya las demás familias no están utilizando los tubos, y eso hacía que la llave empezara a dar vuelta y el tubo se abriera como tal. Entonces ese tipo de situaciones es muy dado, por eso es que nosotros nos llamarán muy escépticos, etcétera, pero siempre buscamos como una explicación objetiva. Ya cuando no encontramos respuestas a ese posible fenómeno, entonces empezamos a dar pie a creer que realmente pueda estar pasando algo paranormal. Aún así nos va a llevar varias investigaciones o varios meses el poder determinar algo así tan fuerte y tan serio. No es que de buenas a primeras vamos a decirle a una familia si en su casa hay fantasmas, espíritus. Hay 7 demonios en su casa. Mucho menos el tema de los demonios, ¿verdad? Porque es algo muy fuerte, puede asustar mucho a las personas, y si no tenemos las pruebas concretas y fehacientes de que así se está dando la situación, jamás vamos a decirle algo de eso a una familia. Que usted sabe, a mí me dicen que este carro tiene algo y ya no lo vuelvo a andar. Sí, ahí empieza el fenómeno psicológico, entonces. Y a crear histerias colectivas. A ver, salvando las diferencias, es como los aguizotes, digamos. Por ejemplo, yo me pongo esta camisa y mi equipo pierde cuando me pongo esta camisa. Exactamente. Es la parte contraria del efecto placebo. A mí me pasa, yo no me pongo ropa roja y negra cuando juega el clásico. Sí, y se lo juro que yo no me pongo ropa roja y negra por puro aguizote. Claro, y debería usarlo porque son los colores del campeón. Eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Démosle la cámara. Muy importante. Démosle la cámara a Jainer de aquí a... Me quedé aquí botado. Ahora, hay otro caso que a ustedes también les impactó, que es este de San José de la Montaña. Sí. Cuéntenos un poco, porque aquí al que lo tocó un espíritu fue a Jainer. Bueno, entrale vos primero, porque yo cuento la experiencia de esa. Ese caso nos contactó un guarda de una productora de flores, una exportadora de flores. Cuando nosotros llegamos, pues obviamente es una finca bastante grande, y el muchacho nos reportaba que tanto en lo que era la plantación
veían a un señor con ciertas características caminando entre las diferentes plantaciones, etcétera, pero que los fenómenos más fuertes se estaban presentando en lo que eran las oficinas administrativas, y debajo de ese edificio estaba la planta, la empacadora, la procesadora, y que incluso habían compañeras de trabajo, porque los papás también de él trabajaban ahí mismo en el día, entonces él conocía muy bien a todos los empleados, que sí, inclusive no había forma que fuera alguien que no conocía. Exactamente. Entonces él dijo que las otras personas, dice que por ejemplo en las cámaras de refrigeración veían entrar a una persona y esa persona las dejaba encerradas dentro de la cámara y luego desaparecía. Entonces nos llamó la atención, empezamos también, ahí estuvimos trabajando alrededor de 4 o 5 meses, y recuerdo que ya desde la primera visita que hicimos empezaron los fenómenos. Por ejemplo, en uno de los aposentos, que era la oficina de uno de los gerentes, tenían unos vasitos donde hacían pruebas del agua, ¿verdad? Las acidez del agua y todo eso. Estaban enumerados, si mal no recuerdo, del 1 al 6 o del 1 al 5. Y después de la primera psicofonía que hicimos, había desaparecido uno de los frasquitos. No recuerdo si era el primero o el tercero. Seguimos con las psicofonías y se preguntó, ¿verdad?, que dónde estaba ese frasquito, que quién lo había tomado y no sé qué. Minutos después, en esa misma segunda, tercera psicofonía, escuchamos que algo tiraron en una habitación que habíamos dejado sola. Igual no teníamos suficiente equipo, entonces no pudimos dejar ahí ninguna cámara o algo así. Aparte que el lugar era muy grande, entonces tampoco alcanzaba como para dejar una persona o 2 personas en cada habitación, porque eso es un protocolo que nosotros tenemos. Decimos que en la medida de lo posible no dejar a ninguna persona en una habitación sola, siempre desplazarnos en parejas. Esto tanto por seguridad como por el tema de las percepciones y sensaciones personales, que nos pueden jugar una mala pasada de creer que algo está sucediendo cuando realmente no es así. O sea, que alguien solo se frique todo. Exactamente, puede sentir que lo tocaron, puede sentir algo o escuchar algo que tal vez no se está presentando, producto o por múltiples factores de estrés, de cansancio, de miedo, etc. Volviendo al caso, lo que tiraron en esa habitación que había quedado sola fue precisamente el frasquito que nos hacía falta. Lo tiraron como del cielo raso, o sea, ¿verdad?, como de la parte de arriba. Inmediatamente nos subimos al cielo raso porque dijimos, aquí debe haber alguien escondido. Sin embargo, el tipo de cielo raso no aguantaba que una persona anduviera ahí agachada o en 4 patas, como decimos popularmente, caminando por la estructura, porque se hubiera venido abajo por el tipo de material que era el cielo raso. Y así continuaron. Ese fue el caso donde les decía hace un rato que en la parte de abajo de la empacadora, de la nada nos tiraban tiras de grapas en la espalda, ¿verdad? No sabemos cómo, de qué forma, pero sí sentíamos el pequeño roce donde nos tiraban esas ¿Pero las tiras grapas completas o grapas así como? No, las tiras completas, así como si la agarraran y la pegaran en la espalda. No sé por qué esto se... ahí está. También nos tiraban desde la segunda planta a la primera donde estábamos nosotros, porque sí era abierto, siempre dentro de la misma estructura, pero no, digamos, de la... un galerón en un piso. Exactamente. Nos tiraban tapas de los galones. Obviamente ahí se ocupaba mucho cloro y otro tipo de desinfectantes, etcétera, y otros materiales, y nos tiraban tapas a nosotros abajo. Entonces, la vez que estuvo más fuerte, ese día una romana que utilizaban ellos ahí, bastante pesada, la arrastraron y la tiraron contra el piso. Una piedra que habíamos puesto para sostener una de las puertas principales, la arrastraron y la hicieron tirada, y así sucesivamente fueron incrementándose los fenómenos, hasta que el compañero Heiner, junto con, en ese momento que estaban Eva, Alex y Carlos, que estaba grabando, fue donde empezaron a perseguir como una sombra que estaba como trasladándose de un lugar a otro. Y ahí tal vez Heiner puede terminar de continuar lo que le pasó. Cuando estábamos en esa habitación, yo creo que, si no me equivoco, fue Alex el que vuelve y dice, algo se está moviendo por ahí.
y empezamos a tratar de visualizar y vemos que bordeando las paredes y en círculo sobre nosotros hay una sombra que está caminando, que está alejada de nosotros, pero como acechando es la palabra, acechándonos a lo largo de las paredes del lugar. Entonces se ve, Charlie la logra ver en la cámara, tratamos de enfocarla, de seguirla, y Eva y yo nos mantenemos delante con Carlos detrás, tratando de hacer contacto a través de preguntas, especies de psicofonías, y empieza el proceso. La temperatura nuevamente fue un factor característico ahí, empieza a descender, se empieza a sentir, en las grabaciones están, incluso esa es una de las grabaciones que están en YouTube, donde los compañeros dicen, sí se está enfriando, sí está muy frío, y el vapor nos está saliendo a nosotros donde estamos conversando. Yo voy delante y tenemos incluso cierto protocolo con respecto a las psicofonías. Ya en un momento dado, las psicofonías fuertes que se hacen es como popularmente podríamos decirlo así, torear, enojar, molestar, retar a lo que esté ahí. Entonces empezamos con ese tipo de preguntas y ese tipo de actividad, de que lo que esté ahí se enoje, se moleste con nosotros para ver qué puede reaccionar. Por lo menos para que sea un gritillo o algo así. Para que nos pegue el susto, popularmente, como quien dice, y ver qué queda grabado ahí. Y estábamos en eso cuando estoy yo tratando de hablar, y si me preguntan, yo no vi nada, no vi la sombra, pero una mano que a mí me agarró así, no fue como que me agarró el pecho, sino me plantó la mano en el pecho y me lanzó para atrás, que si no es porque está Eva y Carlos detrás mío, me hace tirado, y así me hizo caminar unos 2 o 3, ahí yo les puedo decir sinceramente, me quedé helado, frío, tartamudo, de todo me pasó, y ha sido una de las experiencias que ahorita yo le he hecho para atrás, y a veces lo hablamos incluso cuando mencionamos este tipo de casos que son paranormales. Lo tiene uno en retrospectiva y lo tira uno para atrás y uno dice, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó eso? Hubo un empujón, hubo un contacto físico, que no ha sido el único que hemos tenido, porque hemos tenido otro tipo de contactos también ahí. Pero ese fue el más chocante. Pero ese fue, yo diría que fue el primero. Fue el primero en ese tipo de cosas, y sí asustó bastante, porque si algo ya lo está tocando a uno, y ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Cruza una barrera. Se está cruzando ciertas barreras. Pero hemos tenido otro tipo de experiencias, no ya conmigo, pero a otros compañeros que los han tocado también, los han encerrado. A Martín lo encerraron en una habitación, en uno de los baños, de otro caso donde se supone que íbamos sin ningún tipo de expectativa, y oímos gruñidos directamente, mientras la señora nos estaba diciendo que en esa habitación, que era un baño, la habían encerrado también a ella, cuando vimos que a lo encerraron de hecho, también. En ese caso fue que, digamos, me pasó, y la mayoría de cosas me pasó a mí, que al principio escuchaba un gruñido, yo lo reportaba, yo le digo, ya escuché un gruñido por si acaso, y al principio era como, me pasaban las cosas a mí, y yo no sabía si era que era mi cabeza, o en verdad estaba pasando algún fenómeno o algo así. Ya luego vino lo que me quedaron encerrado porque no había manera. Yo estaba solo en como tipo cuarto closet, que era muy grande. Yo estaba haciendo una toma como hacia todo donde tienen guardado todo eso, aquí encajonado. Y en eso que yo entro, se cierra la puerta. O sea, en el momento que yo estoy de espaldas, se cierra la puerta, y yo sé que no había ningún compañero cerca. Y después, sí, nadie lo va a joder. Exactamente, no es algo que uno provoque, porque está uno ya enfocando cierto plano. Después de todo eso, ya cuando hablamos supuestamente, y se estremeció la casa, que fue cuando apenas me cerró la puerta, también es como que tembló la parte de arriba. Entonces, sí. Y luego ya ellos escucharon también el gruñido que fue abajo cuando estaban juntos. Entonces ahí cuando yo dije, no era yo. O sea, sí lo escucharon. De primera entrada, cuando Martín nos dice, escuché un gruñido, lo tomamos muy normal, incluso de manera muy escéptica. No, está bien, fue una experiencia de él. Ajá, pero de pronto
rato después, muchísimo rato después, entre psicofonía y psicofonía, a veces nos sentamos, conversamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí estaban los chiquillos acomodándose en otras cosas y estamos en una habitación, Oscar y yo, hablando de lo que estaba sucediendo en el caso. Y entre los dos algo pasó y nos gruñó y nos quedamos así como con ojos desencajados y desenfocados diciendo: madre, usted lo oyó. Era como si hubiera habido un animal en el aire que nos hubiera gruñido, ¿verdad? Como diciendo algo, advirtiéndonos algo. Por lo menos yo lo sentí de esa manera. Sí, ahí fue cuando dijimos, ok, lo que Martín oyó sí es cierto. Ahí fue donde yo corroboré, entonces si no fui yo, ya no es algo que yo solo escuché, sino es que también le pasó a otra persona, como para que se compruebe de que en verdad no es algo que uno esté como ocasionando o inventando, por decirlo de esa manera. Y ese caso fue en Tres Ríos, ¿verdad? Ese fue el de Tres Ríos. Ahora que Martín mencionó eso, cuando él le cerraron la puerta, inmediatamente los que estábamos arriba, que estaba la compañera Isela, la dueña de la casa, estaba yo, y no me acuerdo si era David o Brian, la parte de arriba traqueó como si hubiera sido un temblor. Era yo. O era Carlos, y preguntamos a los de abajo que si habían sentido el temblor, y ellos dicen aquí nada se ha movido, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están en el segundo piso, cuando llegan y se asoman y dicen: está temblando, ¿verdad? Sintieron el temblor, y nosotros: ¿de qué están hablando? Aquí no ha pasado nada. Exacto. Y no se movió nada. La pared que cimbró era la que tenía un crucifijo colgando. ¡Qué madre! Pues sí. Y lo curioso también en ese caso, en la primera psicofonía yo la estaba haciendo en el área de la cocina. El que estaba conmigo era el dueño de la casa, esposo de la señora, y Chex estaba precisamente del otro lado, hasta con una o dos paredes de por medio, en ese baño donde la señora había percibido un gruñido, y yo dije en la psicofonía, precisamente tratando de probar si ahí había algo, que fuera donde estaba mi compañero y le tocara el cabello, le hiciera algo como para, pero lo dije con voz muy baja, que él no escuchara. Y estamos hablando que unos 2 minutos después fue cuando él precisamente nos llamó porque le estaban tirando la puerta. Entonces eso fue en el baño de abajo, y posteriormente fue el gruñido. Entonces nos llamó mucho la atención cómo a la supuesta entidad que pudo haber estado ahí se le pidió que hiciera algo, y efectivamente fue y lo hizo a la persona a la cual se le indicó. Entonces, y ese tipo de fenómenos en ese caso fueron muy constantes, ¿verdad? Dentro de los fenómenos paranormales, que no necesariamente se van a presentar en todos los casos, ni ningún caso es igual a otro. No podemos decir que todo va a ocurrir de la misma manera, A, B, Z o Y. ¿Por qué? Porque siempre cada caso es diferente, tiene sus particularidades, y así como esto que estamos haciendo de ir en carretera, viendo a ver si podemos captar algo, escuchar, bueno, más que todo ver algo del montón de historias que nos han contado y que ahora recopilamos con algunos traileros y otros testigos de la zona. Precisamente en otros programas a nivel de España, las personas dicen: es que yo iba simplemente por la carretera como cualquier otro día, tenía que trasladarme de un lugar a otro, y fue cuando de la nada vi una persona tirada en la calle, o una persona vestida de blanco en X parte de la carretera. No hay como un patrón definido de qué es lo que, por qué unas personas sí, por qué otras no, por qué un día sí, por qué otro no. Entonces básicamente ese ha sido como el quehacer durante todos estos 11 años, de empezar cada caso sin una expectativa, simplemente llegando a ver qué nos depara el caso como tal, y no esperando que se comporte un caso como otro. Yo entiendo ahorita cómo la gente se puede, vamos a hablar, psicosear, porque aquí hay momentos en que se iluminan ciertas partes de la carretera, o que una señal se ilumina ahí en una esquinita, sombras que se pueden ver por el montón de vegetación, y alguien podría pensar de que está viendo algo. Sí, que está viendo algo, que vio un bicho, que vio chupacabras, no, que vio algo que los asustó. Exacto. Pero es bastante extraño que haya tanta gente que dé la misma descripción, la misma referencia. Sí, porque está bien, es como lo del túnel de ¿cómo se llama? El túnel cuando alguien se muere, que dice que vio un túnel y la luz, y que, bueno, mi papá, que atendió a varias personas que
regresaron, decía que todo mundo dice la misma historia. Un túnel, luz, y que era un lugar muy cálido, muy cómodo, y que familiares le dijeron que no le tocaba, que se devolviera. Entonces, las experiencias se quedan a la muerte. ¿Cómo hacen ustedes para dar una conclusión, o no hay conclusión ahorita? Qué difícil, porque son debates entre la fe, creencias y la ciencia. ¿Cómo hay testimonios de personas que coinciden viendo lo mismo o que logran en este tipo de experiencias cercanas a la muerte, que ahorita está tocando el tema, de personas que de un momento a otro se desprenden de su cuerpo, ven a los médicos resucitándolo, ven el equipo que están utilizando, equipo que no está a la vista y al nivel de la camilla en la que ellos están inconscientes, de las conversaciones que estuvieron y vieron, a decir también, miren, es una manera en que el cerebro se está tratando de desconectar para que el cuerpo ni sufra ni sienta dolor, y entonces nos presenta una serie de alucinaciones muy recurrentes para tranquilizar y calmarnos. Ahí hay una línea tan delgadita entre entender si será realmente el cerebro el que nos está provocando todo eso para que nos vayamos tranquilos, por decirlo de esa manera, a tener una experiencia real, y lo que se está viviendo en esa experiencia es un encuentro con lo que hay más allá, encuentros con seres queridos, encuentros de lugares cálidos, de lugares amables, o incluso también, porque hay gente que habla de experiencias que no son nada gratas, de que se topan con ciertas cosas que al devolverse a la vida nos hace cambiar de perspectiva y de camino, por decirlo así. Dicen que hay diferentes planos, entonces que si usted va a otro plano y lo que ve son monstruos o ve cosas horribles, hay gente que cuando fallece con muecas o con caras de susto, con esas cosas. No sé si puede ser también relacionarse con eso, de que hayan personas que llegaron y no les gustó lo que vio. No, lo que los llevó a recibir o lo que se los llevó, ¿verdad? Sí. Como dijo Homero Simpson, que llega y tuve un sueño muy bonito, unos hombres con pijamas rojas me clavaban tridentes en los glúteos. Puede ser de que se pegaron ese susto y digan, no, ma, aquí hay que cambiar. Y algo hay algo del otro lado. Ahora, la pregunta que todo el mundo nos hace, ¿son real? ¿Hay algo del otro lado? Debe haberlo, por supuesto. Y la vida después de la vida, claro que tiene que existir. No, esto no se acaba acá. ¿Qué nos topamos del otro lado? Ahí también hablaríamos de choques de cuestiones de creencias y de fe. Y teorías. Habría que ver qué hay. Entre todos a veces hacemos incluso mezclas de todos los tipos de creencias. Si el infierno, si el cielo, si incluso un purgatorio, la nada, o si existen esos cielos, cómo son ese tipo de cielos, si vienen siendo característicos a las necesidades y creencias mías, y de pronto mi cielo y mi paraíso va a ser estar en la playa rodeado de mi familia. Hay un montón de situaciones y experiencias que la gente cuenta y que también son hipótesis y son muy válidas, pero ¿cuándo las vamos a descubrir? Hasta que nos vivamos, hasta que estemos del otro lado. Lo que yo le prometí a todos los del grupo es, cuando yo me vaya, regreso para contarles cómo va a estar el asunto. Y dicen que esas promesas, si se hacen, se cumplen. Todos ellos saben que si yo me voy de primero, yo voy a volver noche por noche a decirles dónde estoy, a jalarle las patas, y voy a extenderle la invitación ahora a César, entonces. O sea, que lo van a visitar. Por favor, si no es mucha molestia. pero que no me pegue un susto, que sea algo... Al menos toque la puerta para entrar. Sí, ahora, no, algo tuanis, así como... Algo bien planeado, algo bonito. Yo vengo a asustar. César, algo importante. Para nosotros darle una conclusión a una familia de un caso, nosotros nos apegamos a las evidencias, como explicábamos hace un rato, a lo que hayamos podido captar, percibir, grabar, fotografiar, etc. Hay casos donde definitivamente no podemos darle un cierre en entretanto de que incluso sabemos que está pasando algo porque lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos escuchado, pero muchas veces los aparatos no lo captan, no lo graban, ¿verdad? Pero en ese caso no le podemos decir a la familia, sí, en su casa está pasando esto porque nos falta la prueba fehaciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar eso? Ahora, lo que le explicamos a las familias
es también la parte parapsicológica, la parte psicológica, y muchos de ellos logran entender que lo que está pasando ahí no es por fantasmas, espíritus, ni mucho menos demonios, sino que es un componente psicológico el que está afectando y que está provocando esta serie de fenómenos. Incluso hace poco nos contactó una pareja bastante joven con un chiquito, un bebé como de, no sé, 2 años, algo así, 3 años a lo mucho, y donde se les explicó todo el componente parapsicológico y demás. Quedaron muy contentos, muy satisfechos, y empezaron a canalizar que mucho lo que estaba pasando era tal vez porque ellos estaban peleando, entonces el estrés que manejaban diariamente, todo ese tipo de situaciones, y hace poco los volvimos a contactar para ver si habían vuelto a pasar los fenómenos y dijeron que no, y que incluso si pasaba algo ellos lo estaban canalizando desde ese punto de vista, que se sentían más contentos en la casa, que se sentían más tranquilos y todo eso. Entonces de alguna manera es como llevarle a la gente a hacer ver que no todo lo que ocurre es paranormal, como muchas personas a veces quieren verlo, ¿verdad? O quieren canalizarlo. Y para concluir, porque ya pasamos el Surquí, ya pasamos el túnel, yo en lo particular no vi nada raro, solo lo de la ambulancia que me pareció súper gracioso, es coincidencia, un timing muy bueno. ¿Qué le pueden decir a las personas? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Y qué podemos concluir o qué podemos decir de esta experiencia que hicimos hoy? No nos tocó el balazo hoy, pero a ellos sí. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? Y al trailero que nos va a rayar aquí en esta Déjenlo recta. pasar para que no nos tengan que hacer psicofonías. Sí. ¿Cómo estuvo el programa? Muy bueno. Bueno, lo primero es decirle a las personas que todo lo que a nosotros nos cuentan en el sentido de experiencias, nosotros lo respetamos y lo creemos, en el sentido de, en el enfoque de que es algo que la persona vivió y todo lo demás. Nuestra tarea sería tratar de comprobarlo o recrearlo o ver de qué manera, si se puede captar esa evidencia. El hecho de que nosotros no lo hayamos hoy experimentado algo no quiere decir que hay otras personas que no lo hayan visto. Ahora, que se puede ver a múltiples factores, también eso, porque muy curiosamente, por poner nada más un ejemplo, muchos de los que cuentan ese tipo de experiencias acá en el Surquí son traileros. Muchos de ellos tal vez no duermen lo suficiente, pasan muchas horas trabajando, me imagino que también tienen sus problemas laborales, familiares, sociales, etc. Entonces habría que hacer un análisis tomando en cuenta un montón de aspectos psicológicos, físicos, etc. y poder ver si eso estaría influyendo para que ellos en determinado punto, en determinado lugar, les parezca estar viendo algo. Lo cual, repito, no estamos negando que ese tipo de fenómenos se puedan dar, y mucho menos poniendo en tela de juicio las experiencias que han tenido personas que tal vez no son traileros, pero eso podría ser una hipótesis, ¿verdad? Como un punto en el que también hay que prestar atención para no caer en el error de creer que todo lo que pasa es completamente paranormal. Yo les diría que si se topan con la suerte, de pasar ese velo de la realidad normal y habitual, que la disfruten, que son afortunados, que no hay que tener miedo, que por algo se les está presentando ese tipo de experiencia, que la calma es necesaria, que el miedo incluso también es un factor muy importante. El miedo nos mantiene en alerta, el miedo es un amigo en lugar de un enemigo. Esa sensación de o correr o ir a buscar qué es lo que está sucediendo, que si son afortunados, saquen su celular, graben lo que esté pasando, que sean sensatos en el sentido de, bueno, estoy viendo algo, busquémosle una explicación. Que el hecho de que, por ejemplo, hoy no tuvimos esa oportunidad, como decía ahorita Oscar, no significa que los fenómenos no se den ni se susciten. Como puede haber una explicación muy natural y científica con estos ejemplos que dio Oscar, también se puede dar que en ciertos lugares, a ciertas horas, en ciertas condiciones atmosféricas, sucedan fenómenos, y que también podamos tener evidencia de un tipo de esas experiencias. Entonces, si les pasa algo, con la cabeza fría piensen si lo que está pasando puede ser real, puede ser natural, puede tener una explicación, y si no es así, pues mantener la calma, porque la calma es la que nos hace tomar buenas decisiones a nosotros.
el crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. En El Guardián, esperamos ser útiles con nuestros contenidos para ayudarte a tomar buenas decisiones en tu vida. Bueno, influir en casi todas tus decisiones. El Guardián. Porque al estar bien informado, podrás tomar buenas decisiones. Y que no se te olvide activar las notificaciones del Guardián para recibir en tu teléfono las noticias directamente. ¿Sabías que en el transporte público y lugares con mucha afluencia de personas circulan miles de virus y otros gérmenes? Aplicar medidas de protección en espacios públicos como el lavado de manos, distanciamiento de 2 metros, protocolo de tos y estornudo, el uso de mascarilla y evitar contacto físico te ayudarán a prevenir el contagio con COVID-19.